Para hablar sobre el manejo del shock, primero hay que definir al shock como una anormalidad del sistema circulatorio que produce perfusión inadecuada de los órganos y una oxigenación tisular inadecuada. El paso inicial en el manejo del shock es reconocer la presencia de este. Ningún signo vital ni examen de laboratorio pueden diagnosticar shock. Más bien, el diagnóstico se basa en la presencia de una perfusión tisular y una oxigenación inadecuada. El segundo paso es identificar la causa probable del estado de shock. En pacientes traumatizados, la causa está directamente relacionada con el mecanismo de lesión. La mayoría de los pacientes en estado de shock tienen hipovolemia, pero pueden sufrir de un shock cardiogénico, neurogénico y en raras ocasiones de un shock séptico. La hemorragia es la causa más común de shock en pacientes traumatizados. Estos dos pasos son importantes debido a que ya con el reconocimiento de la presencia del estado de shock, el tratamiento se inicia simultáneamente con la identificación de una causa probable. Ya. Para comprender la fisiopatología del shock, primero debemos entender la fisiología cardíaca básica. Entonces, decimos que el gasto cardíaco se define como el volumen de sangre que el corazón bombea por minuto. El gasto cardíaco se determina multiplicando la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. El volumen sistólico, a su vez, se refiere a la cantidad de sangre bombeada con cada contracción cardíaca y se determina por la precarga, la contractibilidad miocárdica y la poscarga. La precarga hace referencia al volumen de retorno venoso al corazón y esta está determinada por la capacitancia venosa, por el estado de volemia y por la diferencia entre presión venosa sistémica media y la presión de la aurícula derecha. Esta diferencia de presiones determina el flujo venoso. La contractibilidad miocárdica es la bomba que hace funcionar el sistema y la poscarga es la resistencia vascular sistémica o dicho de una forma más simple, la poscarga es la resistencia anterógrada ante el flujo de sangre. La fisiopatología de la pérdida de sangre. Las respuestas circulatorias tempranas de la pérdida de sangre son compensatorias y estas van a incluir la vasoconstricción progresiva de la circulación cutánea, muscular y visceral, esto para preservar el flujo de la sangre a los riñones, al corazón y al cerebro. La respuesta usual a la pérdida del volumen circulante asociada a una lesión es el aumento de la frecuencia cardíaca en un esfuerzo por conservar el gasto cardíaco, por lo cual en la mayoría de los casos la taquicardia es la señal circulatoria medible más temprana del estado de shock. Produce la liberación de catecolaminas endógenas que aumentan la resistencia periférica. Este es un mecanismo que conserva el retorno venoso hasta cierto punto. El método más efectivo de la restauración del gasto cardíaco adecuado y la perfusión final de los órganos es restaurar el retorno venoso normal a través de la restitución del volumen. A nivel celular, las células perfundidas y oxigenadas inadecuadamente cambian a un metabolismo anaeróbico para la producción de energía, lo que lleva a la formación del ácido láctico y al desarrollo de acidosis metabólica. Si este proceso no se revierte, ocurre ya un daño celular progresivo, alteraciones en la permeabilidad endotelial, edema tisular adicional y puede producirse la muerte celular. Para la evaluación inicial del paciente se debe reconocer el estado de shock. Este se debe evaluar si es shock hemorrágico o no hemorrágico. Se evalúa si el paciente, confiando en la presión arterial sistólica, se presta la atención al tipo de pulso, la frecuencia respiratoria, la circulación superficial, la presión de pulso y diferenciar si es sistólico y diastólico. La taquicardia se reconoce en un infante si es mayor a 160, en un niño si es entre los 140 y en un joven si es entre 120 y desde la tercera edad en 100. La presión del pulso disminuida por pérdida sanguínea produce disminución del hematocrito y hemoglobina. El nivel de lactato son útiles para determinar la presencia y severidad del shock. La diferenciación clínica de la etiología del shock. En las causas del shock hemorrágico y no hemorrágico se delimitan la historia clínica cuidadosa y el examen físico, una monitorización de la presión venosa central, también se examinan las radiografías de tórax, pelvis y ecografías.
No se debe retrasar nunca la reanimación. En el shock hemorrágico, esta se presenta con hipovolemia y siempre se evalúan otras patologías. Las fuentes principales de hemorragia son en el tórax, el abdomen y la pelvis, en el retroperitoneo, las extremidades y puede ser también un sangrado externo. Aparte del examen físico y los estudios adicionales como radiografías de tórax, pelvis, se realiza una ecografía focalizada en el trauma, el FAST, un lavado peritoneal y la cateterización vesical para determinar la fuente sanguínea. En el shock no hemorrágico, este incluido el shock cardiogénico, el neumotórax a tensión, el shock neurogénico y el shock séptico. El shock cardiogénico, este se da por una contusión cardíaca y puede existir un taponamiento cardíaco y una embolia aérea. Se caracteriza cuando el mecanismo de lesión desacelera el corazón. Los pacientes siempre requieren la monitorización de un electrocardiograma. Puede haber una lesión o una arritmia. La elaboración de un examen de la creatinquinasa sanguínea, el estudio de isótopos específicos del miocardio, una ecocardiografía para el diagnóstico de taponamiento o ruptura valvular, el FAST, que ya lo habíamos hablado anteriormente, para evaluar el líquido pericardial y el taponamiento. En un trauma cardíaco contuso, se indica monitorización de la presión venosa central como guía para la reanimación. El shock como neumotórax a tensión, esta es una verdadera emergencia quirúrgica y siempre se asiste inmediatamente sin sustentar el diagnóstico para una descompresión torácica. Se desarrolla cuando entra el aire al espacio pleural. Esta causa un colapso pulmonar con desviación del miastino al lado opuesto, con un impedimento del retorno venoso y una disminución del gasto cardíaco. El shock neurogénico, en cambio, las lesiones intracraneales aisladas no causan shock. Estas se reconocen por una hipotensión sin taquicardia, una hipotensión sin vasoconstricción cutánea y se observa la presión del pulso. En el taponamiento cardíaco, su característica es taquicardia, ruidos cardíacos apagados y gurgitación yugular con hipotensión resistente. Se identifica como un trauma torácico permanente y si estas no están presentes, no excluye esta patología. Se diferencian también por una desviación traqueal, puede simular el taponamiento cardíaco, una ausencia de ruidos respiratorios y una hiporresonancia en hemitórax. En cambio, en el shock séptico es poco común, pero este llega tras varias horas sin ser atendido. En pacientes con traumas abdominales penetrantes están hipotensos y afebriles. En ocasiones existe taquicardia, vasoconstricción cutánea, oliguria, baja presión sistólica y baja presión del pulso. Hemorragia. La hemorragia se define como una pérdida aguda del volumen de sangre circulante. Si bien la variación es considerable, el volumen sanguíneo de un adulto normal es aproximadamente el 7% de su peso corporal. La pérdida sanguínea de los adultos obesos se estima basándose en su peso corporal ideal, ya que el cálculo basado en su peso real podría resultar en una sobreestimación significativa. La hemorragia grado 1 corresponde al estado de un individuo que ha donado una unidad de sangre. La hemorragia grado 2 corresponde a una hemorragia no complicada en la que se requiere la reanimación con cristaloides. La hemorragia grado 3 es una hemorragia complicada en la que por lo menos se requiere la administración de cristaloides y tal vez la reposición sanguínea. Mientras que en la hemorragia grado 4 se considera un evento preterminal que puede llevar a la muerte del paciente en minutos, a menos que se tomen medidas muy severas. Decimos que en la hemorragia, para clasificarlo, en el grado 1 tiene que haber una pérdida sanguínea de menor a 750 mililitros. En el grado 2, entre 750 a 1500 mililitros. En el grado 3, una pérdida sanguínea de 1500 a 2000 mililitros. Y en el grado 4, una pérdida sanguínea mayor a 2000 mililitros. En porcentaje, en el grado 1 es hasta el 15%, en el grado 2 del 15 al 30% total de sangre,
en el grado 3 del 30 al 40 y en el grado 4 mayor al 40%. La frecuencia cardíaca en el grado 1 va a ser menor a 100, en el grado 2 va a ser mayor a 100, en el grado 3 mayor a 120 y en el grado 4 va a ser mayor a 140. La tensión arterial en el grado 1 y 2 vamos a encontrar normal, mientras que en el grado 3 y 4 vamos a encontrar baja. La presión del pulso en el grado 1 va a estar normal, un poco aumentado, y en los otros grados 2, 3 y 4 van a estar bajos. La frecuencia respiratoria se va a encontrar normal en el grado 1, va a estar un poco alterada en el grado 2, en el grado 3 va de 30 a 40 respiraciones por minuto, que está bastante elevado, y en el grado 4 superior a 40. El gasto urinario en el grado 1 va a ser mayor a 30 mililitros por hora, en el grado 2 va a ser de 20 a 30, en el grado 3 va a estar reducido de 5 a 15 mililitros por hora y en el grado 4 se mantiene insignificante. En el sistema nervioso central, en el grado 1 va a presentar ansiedad leve, en el grado 2 ansiedad moderada, en el grado 3 se va a presentar el paciente ansioso y confuso y en el grado 4 se va a presentar confuso y letárgico. El reemplazo de los líquidos en el grado 1 y 2 se tienen que dar solo con coloides, en el grado 3 coloides y se puede utilizar sangre también, la reposición sanguínea y en el grado 4 igual, coloides y la reposición sanguínea. Varios factores van a alterar profundamente la respuesta hemodinámica clásica a una pérdida aguda del volumen circulatorio. Estos factores son la edad del paciente, la severidad de la lesión, el lapso que ha transcurrido entre la lesión y el inicio del tratamiento, la terapia que se le realizó prehospitalaria y los medicamentos que se le utilizó al paciente hospitalariamente. Hablando sobre la alteración de los líquidos secundarios a las lesiones en los tejidos blandos, decimos que las lesiones graves de partes blandas y las fracturas van a comprometer el estado hemodinámico del paciente en dos formas. La primera forma que va a afectar es, en caso de fracturas mayores, se va a perder la sangre en el sitio de la lesión. Y la segunda forma o el segundo factor que va a estar afectando, se debe considerar el edema que ocurre en el sitio de la lesión de los tejidos blandos. En el manejo inicial del shock hemorrágico, ¿qué puedo hacer para tratar el shock? El diagnóstico y el tratamiento del shock deben realizarse casi simultáneamente, al menos que haya una clara evidencia de que el estado de shock tiene una causa diferente. En la mayoría de los pacientes politraumatizados se debe instituir el tratamiento como si el paciente tuviera un shock hipovolémico. El principio básico del manejo es detener la hemorragia y reemplazar la pérdida del volumen. En cuanto al examen físico, el examen físico está dirigido al diagnóstico inmediato de lesiones que ponen en peligro la vida e inclusive la evaluación del ABCDE. Los signos vitales, las diuresis y el nivel de conciencia son esenciales. Vía aérea y respiración. La primera prioridad es establecer una vía aérea permeable con ventilación y oxigenación adecuada. Se administra oxígeno suplementario para mantener una saturación mayor al 95%. Circulación y control de la hemorragia. Las prioridades para la circulación incluyen el control de hemorragias evidentes, el establecimiento de accesos venosos adecuados y la evaluación de la perfusión tisular. Por lo general, la hemorragia provocada por heridas externas pueden ser controladas por presión directa en el sitio de sangrado, aunque la pérdida sanguínea masiva de una extremidad pueda requerir de un torniquete. Déficit neurológico, examen neurológico. Un breve examen neurológico determina el nivel de conciencia, la motilidad ocular, respuesta pupilar, mejora la función motora y el grado de sensibilidad. Esta información es útil para evaluar la perfusión cerebral, para seguir la evolución de un déficit neurológico y para pronosticar su eventual repercusión. Exposición, examen completo. Después de atender las prioridades para salvar la vida, se debe desvestir completamente al paciente para examinarlo, de manera cuidadosa de la cabeza a los pies, en busca de posibles lesiones asociadas. Al desvestir al paciente es esencial prevenir la hipotermia. Distensión gástrica y descompresión. La dilatación gástrica ocurre a menudo en el paciente traumatizado, sobre todo en los niños, y puede causar hipotensión inexplicada o arritmias cardíacas. Por lo general, bradicardia por estímulo vagal excesivo. En el paciente inconsciente, la distensión gástrica aumenta el riesgo de aspiración de contenido gástrico, una complicación potencialmente fatal. Caracterización vesical.
Al monitorizar el gasto urinario, la caracterización vesical permite determinar la presencia de hematuria y una evaluación continua de la perfusión renal. Vías de acceso vascular. El acceso al sistema vascular debe obtenerse rápidamente. La mejor forma de hacerlo es insertando 2 catéteres intravenosos periféricos de grueso calibre con un mínimo de 16 de grosor, antes de considerar la inserción de una vía venosa central. Se prefieren catéteres periféricos de grueso calibre para la infusión rápida de grandes volúmenes de líquidos, en presencia de hemorragia masiva y de hipotensión severa. Se deben utilizar calentadores de líquidos y bombas de infusión rápida. En adultos, los sitios preferidos para la localización de vías venosas periféricas son las venas de los antebrazos y los antecubitales. En niños menores de 6 años se debe intentar la colocación de una aguja intraósea antes de obtener una vía venosa central. Una vez establecido el acceso venoso, se deben extraer muestras de sangre para grupo sanguíneo y pruebas cruzadas. Los análisis que se consideran apropiados, estudios toxicológicos y prueba de embarazo a todas las mujeres de edad fértil. Luego de haber intentado la inserción de un catéter en la vena subclavia o yugular interna, se debe tomar una radiografía de tórax para determinar la posición del catéter y para evaluar la presencia de neumotórax o hemotórax. Terapia inicial con líquidos. Para la reanimación inicial se deben utilizar soluciones electrolíticas isotónicas como Ringer, lactato o solución fisiológica normal. Este tipo de soluciones permite una expansión intravascular transitoria que establecida el volumen vascular mediante la reposición de las pérdidas agregadas de líquidos desplazados hacia los espacios intersticiales e intracelulares. Se va a administrar inicialmente un bolo de líquidos tibios. La dosis usual es de 1 a 2 litros para un adulto y de 20 mililitros sobre kilogramos para los pacientes pediátricos. Los volúmenes absolutos para reanimación deben basarse en la respuesta del paciente. Es importante recordar que esta cantidad inicial de líquidos incluye cualquier líquido administrado en la fase prehospitalaria. La respuesta del paciente se observa durante la administración inicial del líquido y las decisiones terapéuticas y diagnósticas se basan en esta respuesta. Durante la evaluación inicial del paciente, es difícil predecir la cantidad de líquidos y la sangre que se requiere para la reanimación. La administración excesiva de líquidos puede exacerbar la triada mortal de coagulopatía, acidosis e hipotermia con activación de la cascada inflamatoria. Evaluación de la reanimación con líquidos y de la perfusión orgánica. Entre estos tenemos el gasto urinario y el equilibrio ácido-base. En cuanto al gasto urinario, dentro de ciertos límites, el gasto urinario se utiliza para monitorizar el flujo sanguíneo renal. La reanimación adecuada con líquidos debe producir una diuresis de aproximadamente 0,5 miligramos sobre kilogramos por hora en el adulto, mientras que 1 mililitro sobre kilogramo por hora se considera un gasto urinario adecuado en el paciente pediátrico. En niños menores de 1 año de edad se debe mantener una diuresis de 2 mililitros por kilogramos por hora. En el equilibrio ácido-base, los pacientes en la etapa temprana del shock hipovolímico tienen alcalosis respiratoria debida a taquipnia. La alcalosis respiratoria es frecuentemente seguida por acidosis metabólica leve en las fases tempranas del shock y no requiere tratamiento. Un estado de shock prolongado o severo puede conducir al desarrollo de acidosis metabólica severa. Decisiones terapéuticas basadas en la respuesta de la reanimación inicial con líquidos. Entre estas tenemos la respuesta rápida, la transitoria y la mínima o nula. En cuanto a la respuesta rápida, por lo general estos pacientes han perdido volúmenes mínimos menores al 20% de sangre. En ellos no se indican más bolos de líquidos ni administración inmediata de sangre. Sin embargo, es necesario tener a disposición la sangre tipificada y cruzada. La evolución del cirujano es necesaria durante la evaluación y el tratamiento inicial, por cuanto la intervención quirúrgica todavía puede ser necesaria. Respuesta transitoria. Responden al bolo inicial de líquidos. Sin embargo, una vez que se han disminuido los líquidos iniciales a la dosis de mantenimiento, estos pacientes empiezan a demostrar deterioro en los índices de perfusión, lo que indica una hemorragia persistente o una reanimación inadecuada. La mayoría de estos pacientes ha perdido al comienzo un estímulo de entre el 20 al 40% del volumen sanguíneo. En cuanto a la respuesta mínima o nula, la falta de respuesta a la administración de cristaloides y de sangre en el departamento de urgencias indica la necesidad de una intervención definitiva inmediata, por ejemplo, cirugía o angioembolización, para controlar una hemorragia sanguinante.
En muy raras ocasiones, la falta de respuesta puede deberse a una falla de bomba, como resultado de trauma cardíaco contuso, taponamiento cardíaco o neumotórax de atención. En este grupo de pacientes siempre se debe considerar la posibilidad de shock hemorrágico. La respuesta del paciente a la reanimación inicial con líquidos es la clave para determinar el tratamiento subsiguiente. Dentro del manejo del shock hemorrágico vamos a proceder con la restitución de sangre. La decisión de iniciar con una transfusión sanguínea se basa en la respuesta del paciente. Los pacientes de respuesta transitoria o nula, aquellos que han presentado una hemorragia grado 3 o grado 4, estos van a requerir paquetes de glóbulos rojos y productos sanguíneos en la fase temprana de su reanimación. Dentro de las pruebas cruzadas específicas y sangre tipo O, el propósito principal de la transfusión sanguínea va a ser la restitución de la capacidad del volumen intravascular del paciente para poder transportar el oxígeno. Sin embargo, el proceso de pruebas cruzadas completas toma aproximadamente 1 hora en la mayoría de los bancos de sangre, para lo cual los pacientes deben estabilizarse rápidamente. Se debe obtener sangre cruzada y tener disponible para la transfusión en caso de que sea necesario. Dentro de los líquidos tibios, plasma y cristaloides, decimos que la hipotermia debe ser prevenida y revertida si el paciente llega hipotérmico al hospital. El uso de calentadores de sangre en el departamento de urgencias es ideal, aunque complicado. La manera más eficaz de prevenir la hipotermia en cualquier paciente que recibe volúmenes grandes de cristaloides es calentar estos líquidos a 390 grados centígrados o 102 grados Fahrenheit antes de administrarlos al paciente. En la autotransfusión van a existir equipos que se van a adaptar a los sistemas de drenaje torácico que van a permitir la recolección estéril de la anticoagulación, generalmente utilizando citrato de sodio y no con heparina. Y la retransfusión de sangre recolectada. En cualquier paciente con un hemotórax importante debería considerarse la recolección de sangre perdida para realizar una autotransfusión. En una transfusión masiva, un grupo pequeño de pacientes en shock va a requerir una transfusión masiva, cuya definición más frecuente es aquella que se da al uso de más de 10 unidades de paquetes de glóbulos rojos dentro de las primeras 24 horas de admisión. La administración temprana de paquetes de glóbulos rojos, plasma y plaquetas, además de minimizar la administración agresiva de cristaloides, puede resultar en mejor sobrevida en un grupo de pacientes. Dentro de la coagulopatía, el trauma severo y la hemorragia van a dar como resultado el consumo de los factores de coagulación y la coagulopatía temprana. Esta coagulopatía está presente en el 30% de los pacientes severamente lesionados en el momento de su admisión. La reanimación masiva con líquidos va a producir la dilución de las plaquetas y de los factores de coagulación. También vamos a realizar la administración de calcio, esto en pacientes que no hayan recibido transfusiones sanguíneas. Tenemos que tener mucho cuidado con la administración de calcio porque puede causar daños cuando se administra en exceso. Consideraciones especiales. Se debe tomar la presión arterial y el gasto cardíaco. Según la ley de Ohm, la presión es proporcional al gasto cardíaco. No se puede proporcionar la presión con un incremento del gasto cardíaco o recuperación del shock. En la edad avanzada disminuye la actividad del sistema cardiovascular, como por ejemplo en la elasticidad. Por consecuencia, no incrementa la frecuencia en una pérdida sanguínea. La enfermedad esclerótica, existe una depresión del volumen por diuréticos de larga duración. El bloqueo beta-adrenérgico causa taquicardia y es un indicador principal del shock. La reducción de la elasticidad pulmonar, limitando el intercambio gaseoso, agrava la hipoxia. El envejecimiento tubular y glomerular del riñón reduce la reserva del volumen en respuesta a las hormonas y por agentes nefrotóxicos. Se debe tomar en cuenta que en los atletas siempre va a haber una recuperación mucho más temprana y no existe hipovolemia. En el embarazo, por una excesiva pérdida de sangre para que exista hipovolemia. En la hipotermia, esta no responde a la administración de líquidos y desarrollan coagulopatías. El monitoreo de la temperatura esofágica y vesical es siempre considerado una medición clínica.
En el trauma más la temperatura baja desarrolla hipotermia. Esta se corrige con el recalentamiento de equipos térmicos y si es severa, se utiliza el calentamiento central como el lavado de la cavidad peritoneal o con solución cristaloidea calentadas a 39 grados centígrados. En la presencia de marcapasos, esta no tiene la capacidad para responder a la hemorragia, pero siempre se monitoriza la presión venosa central para guiar el tratamiento con fluidos. Luego de completar la evaluación y el manejo inicial del paciente, es importante hacer una reevaluación para prevenir las complicaciones. El reemplazo inadecuado de volumen es la complicación más frecuente del shock hemorrágico. El tratamiento inmediato, apropiado y agresivo para restablecer la perfusión orgánica minimiza dichas complicaciones. La causa más común de una mala respuesta al tratamiento con líquidos es una hemorragia no diagnosticada. En estos casos podría requerirse una intervención quirúrgica inmediata. Es importante una cuidadosa monitorización para minimizar el riesgo de sobrecarga de líquidos. Hay que recordar que la meta del tratamiento es restablecer la perfusión orgánica y la adecuada oxigenación tisular. Estas deben ser confirmadas mediante un gasto urinario adecuado, una función adecuada del sistema nervioso central, un adecuado color de piel y retorno del pulso y una presión arterial con valores normales. Cuando se colocan las vías centrales hay que usar técnicas asépticas, debido a que la colocación de estas vías conlleva el riesgo de complicaciones que pueden poner en riesgo la vida del paciente. Dichas complicaciones pueden ser infecciones, lesión vascular, lesión de nervios, embolización, trombosis e incluso neumotórax. Es indispensable el reconocimiento de otros problemas. Cuando un paciente no responde a la terapia, se debe considerar la posibilidad de una hemorragia no identificada, de un taponamiento cardíaco, de un neumotórax de atención, de problemas ventilatorios, de pérdida no reconocida de líquidos, de un infarto de miocardio, de acidosis diabética, hipoadrenalismo e incluso shock neurogénico. La reevaluación constante, sobre todo cuando las afecciones del paciente difieren de los patrones que nosotros esperamos, es la clave para reconocer estos problemas lo antes posible y solucionarlos.